ir apuntando ideas, detenerme quizá en alguna concreta, pero que luego sea un poco las preguntas o el debate los que incidamos en alguno concreto, ¿no? Yo creo que más o menos los antecedentes un poco los conocéis, como en mayo de 2010 de repente pues hay un cambio de políticas que nadie explica respecto a todo lo que se venía haciendo por el gobierno anterior y que el subsiguiente ha radicalizado todavía más en políticas de autoridad, en recortes especialmente centrándose en que los malos son las comunidades autónomas, que curiosamente son las que llevan las competencias de educación, de sanidad, etcétera, y también la seguridad social, el otro malo. Y esa idea se ha repetido en la presentación de meternos el miedo y de que no hay otra alternativa y que es inevitable hacer esa política, ¿no? Los resultados de esas políticas yo creo que los conocemos todos. Por un lado, esa espiral infernal en la que nos han metido, en la cual cada vez hay menos renta, eso implica más desempleo, menos actividad, más deuda pública, menos crédito. Los costes laborales caen porque tenemos que ser competitivos, pero curiosamente los excedentes empresariales aumentan aún más, con lo cual lo que estamos haciendo no es tanto aumentar competitividad, sino redistribuir claramente rentas. Pero obviamente eso afecta a que cae la demanda interior, cae la recaudación de los impuestos porque no hay actividad, al no haber demanda no hay inversión tampoco y en general se está produciendo un desmantelamiento del tejido empresarial, un fortalecimiento de la estructura oligopolística, es decir, frente a esa idea de la competitividad cada vez hay menos competencia dentro del mercado, con lo cual cada vez hay, como sabéis, más margen de beneficios y sin que aumente el bienestar general y destruyendo los centros de investigación y, en el fondo, destruyendo el futuro. Y entre los resultados, sin duda, uno de los más sangrantes, se ha hecho mención a ello también, es los datos de pobreza y de desigualdad, que son impresionantes, los 12 millones de personas bajo el nivel de la pobreza, 3 millones de familias con menos de 300 euros, la pobreza infantil, casi un tercio de la población inferior a 16 años. Esta cifra es espeluznante, ¿no? Es de estas que efectivamente tendrían que hacer salir a la calle a cambiar la situación, ¿no? Y esa desigualdad creciente, si ya estábamos en unos niveles por encima de la Unión Europea, de diferencia entre 20% más rico y más pobre, ahora se ha acrecentado en muy pocos años, hemos pasado ya a 7,5 veces como desigualdad, ¿no? Y además es algo que no nos pilla por sorpresa, porque son políticas que ya habían fracasado en los años 30, que han fracasado en América Latina, en el este asiático y en África, cuando el consenso de Washington impuso estas políticas y que ha significado décadas perdidas en términos de crecimiento y en términos también de distribución de la renta, ¿no? Entonces, son unas políticas que se basan además en modelos teóricos, matemáticos muy bonitos, pero absolutamente falsos, porque se basan en presupuestos que la realidad desmiente cotidianamente y los resultados desmienten cotidianamente, ¿no? Y entonces, a pesar de todo, pues nuestros colegas en las publicaciones siguen defendiendo y hasta recibiendo premios Nobel por seguir defendiendo unos modelos que no responden en absoluto a la realidad. Como decía algún clásico economista liberal, peor para la realidad, ¿no? Entonces, lo que yo creo que está claro, lo han dicho un poco las ponencias anteriores también, es que la ideología y los intereses de una minoría están por encima de todo. Entonces, como el cinismo es gratis y lo hacen muy bien, pues realmente consiguen convencernos. La discusión de fondo es quién fija las prioridades, ¿no? Porque realmente estamos en una situación en que quien está decidiendo lo que hay que hacer y no hay más remedio que hacer es esa troika, esos hombres de negro, esa especie de nube extraña que nos envuelve, sin control democrático. Es decir, nadie controla democráticamente al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Central, ni a la propia Comisión Europea. Y esto me recuerda aquello que escribió Amartya Sen de que donde hay democracia no hay hambrunas, ¿no? Y el problema es un poco ese, que ahora estamos volviendo a ver aparecer el hambre en sociedades como la nuestra y en Europa, en el fondo, porque empieza a no haber democracia, o sea, porque empieza a haber un vaciamiento real de la democracia. Y esta frase de Nelson Mandela yo creo que también es representativa, no sé si se lee desde el fondo, pero en el fondo es si no hay comida, si no hay derechos básicos garantizados,
la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento, ¿no? Entonces, sin duda, un poco me toca hablar sobre todo del presupuesto público y donde el déficit, la deuda y los recortes de gastos, etcétera, son la corriente. Pues todos sabemos déficits, ingresos menos gastos. Si sale negativo, pues es que hay déficit, y si no habría superávit. Entonces, algunos matices un poco técnicos. Uno, en los documentos, incluso en los documentos de la Comisión Europea, cuando se habla de que hay que controlar el déficit, se habla del déficit estructural. Es decir, evidentemente en tiempo de crisis hay menos ingresos y por lo tanto hay un déficit corriente, pero lo que hay que controlar es el estructural. Entonces eso, que parecía muy claro, luego a la hora de las políticas dicen no, el déficit corriente o nominal, con lo cual obligan a un ajuste muy superior, ¿no? Segundo, déficit versus insuficiencia presupuestaria. Volveré en algunos casos sobre ello, ¿no? Pero hablar de déficit en determinadas cosas depende del presupuesto que usted ponga para eso. Es decir, hay déficit de seguridad social. Oiga, depende del dinero que usted ponga para la seguridad social. ¿Por qué no dice que hay déficit en defensa? ¿Por qué no dice que hay déficit en el presupuesto de la Casa Real? ¿No? Es decir, tenemos unos recursos y lo que tenemos que decidir es a qué lo dedicamos. Y ese es el debate, ¿no? Entonces, el déficit, la deuda, la carga de la deuda son debates también cargados de prioridades, de elecciones, de ideología. Yo quiero dejar claro una cosa, es decir, a largo plazo, una situación de carga de la deuda, de déficit, etcétera, se hace insostenible. O sea, que tampoco quiero caer en demagogias. El tema está, uno, discutamos la deuda y cómo se financia, lo van a hacer otros mejor que yo después. Dos, cuáles son los ritmos y los medios con los que corregimos eso, ¿no? Eso yo creo que es importante. Entonces, bien, coincidimos, hay que reducir el déficit, no podemos ir a una carga de deuda brutal que, no sé, me parece que sí, que por fin, como he quitado muchas transparencias, pero me parece que esa sigue, que podamos realmente hacer sostenible el presupuesto y que podemos dedicarlo a bienes públicos y no a pagar intereses de deuda, todos los presupuestos, ¿no? Y para eso hay distintas alternativas. Simplificadamente, casi aritméticamente, tenemos tres. O gastar menos, o ingresar más, y gastar mejor. Y a todas ellas haré un poco referencia. Pero en todo caso, el debate profundo es cómo marcamos las prioridades. ¿Qué elegimos de todo esto? Porque evidentemente, a mí es obvio que si en todas las encuestas preguntan ¿usted quiere pagar más impuestos? Y todo el mundo dice que no. ¿A quién le apetece, le gusta pagar impuestos, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, pero usted quiere menos sanidad, usted quiere menos educación, usted quiere menos limpieza, usted quiere menos servicios públicos, usted quiere menos atención a la dependencia, menos pensiones, y es un clamor el no. Pues eso cuesta dinero, esto es una comunidad de vecinos y entre todos tenemos que pagarlo. Y eso falta un poco esa necesidad de explicar que tenemos que balancear qué servicios públicos queremos y, por lo tanto, hay que aportar los recursos para nuestra comunidad de vecinos, ¿no? Y, obviamente, la situación actual especialmente son prioridades que hay que fijar en España, pero también en Europa. Es decir, es obvio que hay un margen en el que una sola nación no puede tomar decisiones por sí misma, sino que estamos en un contexto donde a veces es donde habría que tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, hablando de la gestión, bueno, sin duda, por el lado de los impuestos, lo más claro es la evasión fiscal, y lo hago en sentido más amplio, porque a veces ni siquiera es fraude que es claramente contralegen, es que la evasión es más amplio porque a veces es porque la ley casi lo posibilita, lo favorece y lo permite, ¿no? Formalmente tenemos de los tipos más altos de Europa y, sin embargo, estamos 7 puntos del PIB por debajo de lo que para esa presión nominal tendríamos que tener. Es decir, todo eso es un fraude notorio que se está produciendo en la recaudación, ¿no? Y un dato que a mí me parece sangrante, ¿no? El peso de los salarios en el IRPF está por encima del 85%. Es decir, lo que se recauda de impuestos, más del 85% del IRPF es sobre salarios.
Y, sin embargo, en la renta nacional, que ha ido descendiendo, representan el 45,8%, bastante menos del 50%. Es decir, representando menos los salarios, representan el peso fundamental de la recaudación del IRPF. Es decir, hay una parte de la sociedad, los asalariados, que están soportando una presión muy elevada. Y, en cambio, hay otra parte de los ingresos que están soportando una presión ínfima o muy baja, ¿no? De hecho, en los niveles altos de renta, los salarios como media representan porcentajes inferiores al 25% y, por lo tanto, esa desproporción claramente les está favoreciendo. Lo mismo pasa en impuestos de sociedades, donde frente al nominal, pues lo que se recauda, el tipo medio es el 9%, es decir, menos de la tercera parte del nominal, y además con un reparto desigual entre grandes empresas, transnacionales, etcétera. Del fraude masivo en IVA no hace falta decir nada, porque seguro que aquí hay más de un cómplice en eso también. Y, bueno, por no entrar en muchas cifras, Gestag, y va a hablar a lo largo de esta tarde, pues estimó que simplemente con unas medidas básicas, sin hacer demagogia, es decir, si sacáramos toda la economía sumergida, bueno, sabemos que eso es imposible, que en todos los países la hay y tal, pero simplemente con unas medidas sensatas, prudentes, posibles, se conseguirían 38.000 millones de euros anuales, simplemente con una auténtica política contra el fraude fiscal, ¿no? Y otro aspecto que me gustaría insistir bastante, ¿no? Los servicios públicos y la eficiencia, ¿no? Es decir, a mí me escandaliza la dejación que hacen los responsables públicos de la buena gestión de los servicios públicos. En las medidas de austeridad uno puede pensar, bueno, pues se han sentado a ver, este servicio se puede ahorrar, esto se puede hacer mejor, etcétera, ¿no? Pero no, estamos gobernados por contables que hacen medidas como decir, se congela toda la contratación de personal. Oiga, en algunas administraciones, en algunos lugares puede sobrar personal, pero hay otros donde falta personal. Y donde no reponer significa un deterioro gravísimo de los servicios básicos de la sociedad. O cortamos a todos los servicios un X%, o la inversión nula. Es decir, oiga, lo que usted tiene que estudiar es servicio por servicio, cuáles son las medidas adecuadas, y habrá que fortalecer unos y a lo mejor sí, hay que suprimir otros, porque son hoy inútiles o similar, ¿no? Por otro lado, en la gestión es absolutamente increíble cómo los responsables de esa gestión con frecuencia están desincentivando, desmotivando, insultando a los trabajadores. Eso sí, cuando son maestros, cuando son médicos, cuando son mineros o cuando son bomberos, pero no, por ejemplo, habrán oído a algún ministro que ha dicho algo de que los profesores son no sé cómo o tal, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que un ministro de Defensa dijera: los militares son unos vagos, ganan muchísimo y son inútiles? ¿Cuánto duraría en el gobierno? Pues el de educación, el de sanidad, el de tal, eso nos pueden decir perfectamente. Y eso, evidentemente, como elemento de gestión, es increíble. Primero, porque al final es el capital humano el que saca las cosas adelante, son los trabajadores los que lo sacan adelante. Yo he dicho alguna vez que en educación, en vez de esas grandes medidas generales, cada gobierno que llega, que hace una ley, ¿por qué no dedican su tiempo a arreglar los pequeños problemas y la gestión cotidiana? ¿Por qué no realmente dedican su tiempo? Y entonces, cuando sale alguien, ¿no? Yo hablo de la despreocupación del servicio público, las mismas privatizaciones, ¿no? Que la alcaldesa diga: no es mi problema, es de la empresa con sus trabajadores. Oiga, pues váyase usted a casa. Si resulta que la limpieza de la ciudad no es tema de la alcaldesa, que es de una empresa y tal, pues ya elegiremos o exigiremos, ¿no? Las privatizaciones, digamos, yo voy a ser, digamos, prudente y voy a decir, vamos a debatir de privatizaciones, pero en todo caso, garantíceme usted el servicio público y garantice usted las condiciones de ese servicio público. Pero si va usted a privatizar y luego se desentiende del servicio público, la respuesta tiene que ser no, bajo ningún concepto. O cuando una consejera de Educación o presidenta de la comunidad dice: no, estamos apoyando a la enseñanza privada porque es que todo el mundo la prefiere porque funciona mejor que la pública. Oiga, ¿pero quién es responsable de cómo funciona la enseñanza pública? ¿Usted? Luego está usted diciendo que es una incompetente según dice eso.
Entonces, esa despreocupación por cómo funciona el servicio público, por la responsabilidad de la gestión, me parece que es una de las primeras cosas que hay que denunciar. Es decir, oiga, su primera misión es que funcione bien, ¿no? Y en el mismo proceso de debate de las mareas blancas y la sanidad, es impresentable, y a lo mejor tiene que ver con lo último que viene de la puerta giratoria, el que los colectivos médicos hayan presentado a la Comunidad de Madrid un plan de mejoras de gestión que ahorran tanto como se decía que se iba a aprobar con la privatización, sin privatización ninguna. Bien, un poco también grandes brochazos respecto a otros presupuestos que serían posibles. Pues primero que el objetivo tienen que ser más ingresos, no menos gastos, ¿eh? Simplemente comparando con Europa, vemos que estamos 7 puntos por debajo de 8 puntos en ingresos públicos, 6 puntos en gasto público. Es decir, que si corrigiéramos el déficit público, seguiríamos estando por debajo en presión fiscal y en gasto público respecto a Europa. Por lo tanto, el problema no está tanto en el gasto, sí está en gastar mejor, en gestionar mejor, pero no en reducir cuanto en tener más ingresos. Para todas las administraciones públicas, es decir, esto de que se haga una reforma fiscal y no se hable del sistema de financiación autonómica al mismo tiempo, oiga, pero si el grueso de educación, sanidad, etcétera, está en comunidades autónomas, tendremos que hablar de una reforma fiscal hablando al mismo tiempo de las comunidades autónomas, porque si no volveremos a tener los problemas siempre, ¿no? Yo creo que está claro que hay que ir a un sistema más simple, que desaparezcan la mayor parte de los beneficios fiscales, que no estimulan realmente, sino lo que hacen es el empresario que emplea y luego dice, a ver qué beneficio fiscal puedo conseguir para ese empleo que he conseguido, pero no emplea más por ese hecho, ¿no? Sin duda, los paraísos fiscales, recordáis que en la primera cumbre del G, no sé cuál de los G, es el 8 o el 20, que se reunió en 2008, 9, ¿no? De las primeras cosas que dijo es lucha a muerte contra los paraísos fiscales. ¿Alguien ha visto algún avance en la lucha contra los paraísos fiscales? Y sin duda una política no de austeridad, sino todo lo contrario, de estímulo a la actividad, porque eso es lo que hace que se recaude más y lo que ha hecho caer la recaudación, el que no haya actividad económica, ¿no? En cuanto a los grandes impuestos, pues evidentemente en el de la renta, por lo menos igualar el trato del trabajo de capital, no esa desigualdad que hemos visto, una imposición sobre el consumo que diferencie claramente entre grado de necesidad y lujo. Es increíble cómo desde la Comisión Europea se ponen trabas a cualquier intento de meter progresividad en la imposición sobre el consumo, una imposición sobre sociedades simple y recuperar, por supuesto, la imposición sobre sucesiones y sobre la riqueza, que hoy tiene un tratamiento absolutamente beneficioso, ¿no? También, por supuesto, existen posibilidades de imposición verde. Lo del doble dividendo es porque, además de recaudar, arregla o lucha contra la contaminación y hace lo mismo que ocurre con transacciones financieras, que como se va a tratar, no me veto, que lo mismo, además de recaudación, puede contribuir a reducir la especulación, lo mismo con plusvalías, cotizaciones sociales. Esto quizá volveré luego al hablar de la seguridad social, ¿no? En los gastos, primero destacar, ¿no? En la Administración Central, las 3 misiones claras de la Administración Central son defensa, representación exterior y justicia, ¿no? Oímos hablar todos los días de recortes en sanidad, en educación. ¿En esto oyen hablar algo de recortes? Y algunas veces dices, no, en los presupuestos ha disminuido la partida dedicada a defensa. Hombre, pues da la casualidad que el Centro de Investigación, el CNI, el Centro Nacional de Investigación, ahora ha pasado a presidencia, entonces ya no es gasto de defensa y por eso ha disminuido, ¿no? No, aumentamos el gasto en investigación, pero lo que aumenta son gastos de investigación en defensa. Es decir, que es un gasto que está además escondido. Pero a mí se me ocurre, ¿por qué defensa y representación exterior, sin entrar en la mayor, o sin entrar en un debate de pacifismo, sino porque no es una política europea? Una política europea de defensa y de representación exterior supondría un ahorro brutal de recursos y sin daño para el servicio, probablemente al revés. Pero de eso no se habla. Y de justicia, ¿alguien puede entender que la justicia española sea una justicia de manguito medieval? Y en esto, en cambio, ¿no habría que invertir? ¿O es que no interesa porque así los delitos de corrupción no prescriben y se resuelven
pues como dijo un famoso corrupto, perderé, pero ya estaré muerto cuando pierda, ¿no? Y así fue. Y luego otros gastos, ¿no? Intereses, ¿no? Intereses de la deuda significa una parte importantísima, me parece del orden de 1/3. Significa más que el gasto corriente de todos los ministerios en estos momentos, ¿no? Y entonces una de las razones está en que el Banco Central Europeo, esa institución aséptica, técnica, etcétera, independiente, no puede prestar a los gobiernos. Entonces presta a los bancos y los bancos prestan a los gobiernos. Si el Banco Central Europeo prestara directamente a los gobiernos, tendríamos la 4ª parte de gasto de intereses. Reduciríamos 3 puntos aproximadamente nuestro déficit de golpe. Y los bancos, en vez de dedicar el dinero que cogen a prestar al sector público, a lo mejor prestaban a las empresas, que buena faltaría, y a los particulares, ¿no? En la clase política, yo no quiero hacer demagogia, porque también hay muchos que lo están utilizando en sentido antidemocrático, pero es cierto que es el fuero también. En una situación como la actual, la clase política debería ser mucho más sensible y hay una serie de gastos y de incrementos de gastos que deberían revisarse. Y por último, la inversión, y sobre todo inversión, desarrollo, en investigación, desarrollo e innovación, es el futuro. Cortar ahí, que es lo más fácil, pues no invertimos, significa años de retroceso que será muy difícil recuperar, ¿no? En cuanto a los servicios públicos sociales, el estado del bienestar, yo creo que es fundamental que hagamos un debate profundo sobre el estado de bienestar que queremos para el siglo XXI, ¿no? Yo creo que los progresistas en general han cometido el error de defender el estado del bienestar y entonces se han convertido en conservadores. Yo creo que el reto es no decir, no, vamos a hablar del estado de bienestar, un estado de bienestar sostenible, eficiente, etcétera, ¿no? Y basado en 3 grados de las prestaciones, ¿no? Por un lado, existe un derecho fundamental inalienable a toda una serie de prestaciones que tenemos que garantizar a todos los ciudadanos por el mero hecho de ser ciudadanos y gratuitamente. Y esos son intocables. Pueden existir otras prestaciones más discutibles, menos discutibles, más matizables, donde ahí se pueden meter factores de progresividad, de modo que el que no tenga las siga teniendo, pero que el que tiene pueda hacérsele pagar por ello. Debate. No es nada fácil y tiene muchas pegas y es un debate que nos llevaría muy lejos. Y luego, por supuesto, puede haber prestaciones no garantizadas, es decir, pues en sanidad, pues determinados medicamentos que no curan o similar es su problema, o si es puramente estético, o si es puramente tal, ¿no? Es decir, hay prestaciones que no tienen por qué estar dentro del sistema público. Y ese debate yo creo que hay que hacerlo. Y en cuanto a las prestaciones monetarias, sin duda la clave de las pensiones, hay que desmontar mitos, ¿no? El mito de la quiebra de la seguridad social, el mito de que los activos son mucho menos que los pasivos cada vez más, el mito de las cotizaciones que no dan para cubrir. Vuelvo a lo que decía antes. ¿Dónde pone o por qué consideramos un dogma intocable que las pensiones se cubren con cotizaciones de los trabajadores? Hay muchos países donde esto no es así. Yo creo que lo primero que hay que romper es esto. Mire usted, las pensiones son un gasto público más dentro del presupuesto global del Estado. Y esas predicciones apocalípticas, yo recuerdo cuando empecé a estudiar el tema de las pensiones a principios de los 90, nos decían que en 2020 quebraba la seguridad social. Ahora hablan del 2050. Y cuando hablan del 2050, hablan de que va a significar un 15% del PIB. ¿Y cuánto representa ahora en Italia? El 15% del PIB. Y en Francia y en Alemania están en el 13% o por ahí. O sea que no nos engañen con eso. O sea, parece más publicidad de planes de pensiones privados que realmente una crisis. Lo cual no quita la realidad demográfica. Es decir, es verdad. Hace 50 años la esperanza de vida de quien se jubilaba media era a lo mejor de 5 años y ahora es de 15 o 20. Por lo tanto, significa que hay que financiar 4 veces más que hace unos años. Y eso obliga a replantear también en la misma línea, 3 grados, garanticemos pensiones mínimas, garanticemos una parte progresiva y luego el que quiera completar que lo sea. Y en cuanto a los subsidios, pues hay
mucha proliferación, ligados a campañas sectorales, a cierta demagogia, el cheque bebé, el de maternidad, el de emancipación, la renta de inserción, etcétera. Todos ellos son fundamentales, pero tal como se producen son irregulares. Quizá el debate, como se mencionaba, de renta básica de ciudadanía puede ser la salida, que al mismo tiempo luche contra la pobreza y consiga un tratamiento más equitativo y estable del problema, ¿no? A modo de conclusiones, ¿no? Primero, el déficit se produce por la caída de ingresos y no por exceso de gasto. Por lo tanto, es en ingresos, en fraude, en evasión, donde hay que poner el acento y no tanto en reducir gastos, lo cual no quita que algunos puedan reducirse. Las políticas de austeridad, como ya sabíamos por la experiencia histórica, nos llevan a una espiral destructiva y con el pretexto de la crisis, ¿qué es lo que está pasando? Que se está redistribuyendo la renta en favor de unos pocos, se están provocando situaciones insostenibles de desigualdad y pobreza, se están desmantelando derechos sociales y laborales básicos y se está socavando la democracia. Yo creo que hay que decir estas cosas muy rotundamente, ¿no? Entonces, hay que decir que sí, en el ámbito que hoy me tocaba, que otro presupuesto es posible y que también, resumiendo, están aquí algunas de las ideas que he ido exponiendo, que en el fondo es conseguir un sistema impositivo más justo, equitativo, progresivo, que los más ricos paguen, que los asalariados paguen menos de lo que están pagando porque están soportando toda la carga y que el gasto se decida democráticamente y progresivamente. En todo caso, lo que hay que apostar es por el futuro y por la gran mayoría, por esos 99% de ciudadanos. Perdón por la rapidez y muchas gracias.